Diputado, bienvenido, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conectarnos con su audiencia. Diputado, bueno, vamos a comenzar por lo que terminaba Catani. Me interesa mucho profundizar en esta futura ley de responsabilidad penal de los patrones, en este caso, con respecto a la integridad física de sus empleados, ¿no? Es a grandes rasgos eso. ¿De qué se trata específicamente eso? Bueno, en realidad venimos trabajando en este tema que tiene que ver con una crónica roja que existe en el país, una crónica roja que no tiene la suficiente difusión o no se le da la importancia necesaria desde nuestro punto de vista, y tiene que ver con que muere un trabajador por semana en accidentes de trabajo. Cada 2 días un trabajador queda con una discapacidad permanente que la va a arrastrar de por vida, que estamos hablando alrededor de 54.000 accidentes laborales registrados por año, y que existe una situación en la cual en los últimos años el tema de los accidentes de trabajo y la gravedad de los accidentes de trabajo ha aumentado más que el PBI, ha aumentado más que la cantidad de gente ocupada, más que la cantidad de horas trabajadas, que los días de temporaria, que son los días de recuperación que le lleva a un trabajador después de un accidente de trabajo, han aumentado en forma exponencial. Y eso nos lleva a la preocupación de que en el país existe la necesidad de tomar conciencia de este tema. Estos números altos, perdón, antes de que siga, ¿son principalmente del área de la construcción? No, sabe que justamente cuando uno habla de accidentes de trabajo y accidentes mortales, en este caso, un muerto por semana, uno sí automáticamente se refiere, piensa en la industria de la construcción. Sí. Y esto se da, ese mecanismo reflejo, porque en la construcción hay un sindicato fuerte que denuncia, que negocia, que establece discusiones con el Ministerio de Trabajo y con las cámaras de la construcción para aplicar decretos y normas de seguridad y salud industrial, un sindicato que para cuando muere un trabajador y por tanto eso se difunde, pero sin embargo, producto de esa acción del Zunca y del movimiento sindical, en la construcción siguen habiendo accidentes y accidentes mortales, pero no son la mayor cantidad. La mayor cantidad de accidentes fatales o de lesiones graves se dan en el medio rural. En el medio rural, donde no hay sindicatos fuertes que puedan denunciar, donde la fiscalización del Ministerio de Trabajo encuentra más dificultades, donde existe una suerte de impunidad marcada de los empresarios en cuanto a no respetar las normas y lo que está establecido en materia de prevención y resguardo para los trabajadores. Entonces la mayor cantidad de accidentes se dan en el agro. Bueno, en Salto hace pocos días tuvimos la conjunción de 2 muertes, la muerte de un trabajador de la construcción después de 2 días de internación después del accidente, y la muerte de un trabajador rural que estaba realizando tareas en una zorra trasladada por un tractor, algo que se da en las chacras, en la recolección, y que no ofrece las más mínimas condiciones de seguridad. Murieron 2 trabajadores en Salto, pero eso es moneda corriente en todo el país, donde todas las semanas hay que lamentar un muerto. Entonces nosotros decimos, ¿esta ley por sí sola va a evitar los accidentes de trabajo? No. Nosotros creemos que hay que encararlo desde el punto de vista integral. El punto de vista integral quiere decir, en primer lugar, hablemos de este tema. En primer lugar, no barramos debajo de la alfombra una situación que es real y que existe. Entonces, la primera condición que nosotros le vemos a la presentación del proyecto que hicimos es que obligó a debatir. Hoy, en los diferentes medios de prensa se está debatiendo este tema. Las cámaras empresariales han salido a rechazar este proyecto de legislación penal del empleador, diciendo que es un disparate, diciendo que se va a terminar la inversión en el país, cosas muy similares a las que dijeron cada vez que nos proponemos una ley de defensa de los derechos de los trabajadores. Dijeron eso cuando en el 2005 se planteó convocar a los consejos de salario, dijeron cuando nos planteamos aprobar la ley de negociación colectiva, dijeron esto es terrible, ¿cómo negociación colectiva? Se van a terminar las inversiones. Dijeron que era un disparate también la ley de fuero sindical, porque ya no iban a poder despedir sindicalistas por defender los derechos de los trabajadores. Bueno, hoy dice, esta ley es un disparate, ¿no? No aclaran muy bien por qué.
Sin embargo, el proyecto de ley que nosotros estamos analizando, presentamos un primer proyecto que marcaba la idea de la responsabilidad penal del empleador y, según las cátedras de Derecho Penal y de Derecho Laboral, tenía algunas imperfecciones. Nosotros nos dijimos desde el primer momento, si hay imperfecciones hay que corregirlas, queremos el mejor proyecto, queremos que quienes conocen del tema aporten los elementos necesarios para corregirlo. Las cámaras empresariales no presentaron ninguna alternativa, ninguna. Los sectores blancos y colorados del Parlamento que rechazan el proyecto no presentaron ninguna alternativa. ¿Qué hicimos? Convocamos a un destacadísimo grupo, calificado grupo de abogados laboralistas y penalistas para discutir sobre cuál era el mejor proyecto. Y lo ubicamos por el lado de lo que dice el Instituto de Derecho al Trabajo, ¿no?, de larga trayectoria en el país, que nos plantea, y nosotros lo veníamos analizando de hacía tiempo, que en el derecho internacional, si uno analiza el derecho comparado, el tema de la responsabilidad penal no es un invento nuestro. Existen las legislaciones más avanzadas. Por ejemplo, existe en el Código Español, existe en el Código Británico, existe en el Código Italiano, en el Código Francés, en el peruano y en el venezolano. Y se está discutiendo en varias partes del mundo. Y ha sido una herramienta que ha servido para generar mecanismos de prevención. Entonces, elaboramos un nuevo texto que es bastante similar al Código Español, que establece el delito de peligro. Aquel que, estando legalmente obligado, no resguarde la vida del trabajador, poniendo en riesgo su vida o su integridad, será pasible de persecución penal. Y si de esta situación surgiera la muerte o la lesión del trabajador, eso significa un agravante. ¿Qué es lo que se intenta con esto? Bueno, se intenta que quien está legalmente obligado es la patronal, lo dice la ley 5032, que tiene 100 años en el país, lo dice la ley 16.074, la ley de accidentes de trabajo. ¿Y qué es lo que se intenta? Que el patrón, que el empresario organice, porque él tiene la prioridad y la facultad de organizar el trabajo, organice el trabajo de tal manera que no ofrezca peligro para el trabajador. Eso es lo que dice. Ahora, eso tiene que ir acompañado de la sensibilización sobre el tema, de una mayor fiscalización, tiene que ir acompañado de algo en lo cual el SUNCA ha trabajado mucho, por ejemplo, insistir que desde la enseñanza primaria se esté analizando, se esté inculcando a los jóvenes, a los niños, la necesidad de el cuidado, de la protección en el trabajo. Hay experiencias interesantes en departamentos del interior donde se han organizado concursos entre los escolares en cartas a sus padres planteándole que se cuiden, ¿no?, que vuelvan sanos del trabajo. Bueno, está planteada una campaña a nivel nacional de obra segura, la segunda etapa de obra segura, donde viene contribuyendo Presidencia de la República, la Cámara de la Construcción y el SUNCA. El SUNCA que no solo reclama una ley de responsabilidad penal, sino que actúa y lleva a la práctica la solidaridad. 40.000 trabajadores de la construcción firmaron una planilla que dice que cuando muere un trabajador de la construcción, automáticamente se les descuenta una hora de trabajo para volcarla a esa familia, ¿no? Lo cual yo creo que es un elemento que marca claramente que hay una preocupación sobre el tema, que la ley de responsabilidad penal se integra dentro de una serie de medidas que tienden a que, bueno, a que nadie tenga que arriesgar su vida o su integridad física para acceder o mantener un puesto de trabajo. Diputado, varias cosas que me quedan de este proyecto, ¿no? Que no sé cuándo se va a estar votando, no sé si hay fecha ya para votar el mismo, se está estudiando primero. Se fue presentado a bancada porque hicimos esas modificaciones, le decía, con estos destacados juristas, fue presentado ya en la bancada del Frente Amplio. Seguramente en la primera sesión de junio se va a estar presentando este artículo que modifica el original y nosotros aspiramos, bueno, dando todas las garantías,
volver a recibir a todos los que opinaron sobre el proyecto original, de repente hacer una jornada donde opinen todos y estarlo votando en junio para que ingrese a Cámara, porque lo que no se puede hacer es dilatar este proyecto. Según lo que usted decía, de alguna manera apunta también a una mejora de condiciones de trabajo para el trabajador, para evitar este tipo de cosas. Ahora, me pregunto, ¿de alguna manera prevé la posible responsabilidad del propio trabajador en un accidente? Porque también la puede tener, ¿por qué no? Y de alguna manera eso estaría también resguardando, entre comillas, al empleador, ¿no? ¿Esto lo prevé o no? Bueno, lo que, en primer lugar, yo creo que es muy pertinente la pregunta porque es innegable, y nosotros que hemos estado durante años en el movimiento sindical sabemos que esto es así, que a veces se entregan elementos de protección personal y el trabajador no los utiliza. Ahí está, en ese caso, por ejemplo. O que, por ejemplo, hay una cultura que hay que cambiar, tiene que haber un cambio cultural en el cual muchas veces el trabajador dice: yo no necesito un cinturón para subir a trabajar en altura, por ejemplo, ¿no? Bueno, soy lo suficientemente macho como para no utilizar elementos de protección. Bueno, ahí tiene que haber un proceso, un cambio cultural muy fuerte. Pero quien tiene por contrato de trabajo, eso está establecido en el propio contrato de trabajo, la discrecionalidad en la organización del trabajo es el empleador. Usted no va a un trabajo y dice yo voy a organizar el trabajo, no, el que tiene la facultad es el empleador. Y si el trabajador no cumple con las normas de utilizar los elementos de protección personal, si transita por lugares que no corresponde, bueno, la actitud disciplinadora de la patronal tiene que operar en ese sentido. Tiene que exigir al trabajador que cumpla las normas de seguridad. Si no exige eso, bueno, está en falta. Y puede haber situaciones de accidentes en las cuales el juez dictamine que no hubo delito. Claro. Que no hubo delito, por ejemplo. Y yo creo que estos temas hay que hablarlos con absoluta honestidad, porque acá no se trata de negar situaciones para decir llevar agua para mi molino, no. Se dio la situación de un accidente donde el capataz de la obra le había indicado al trabajador no transitar por ese lugar porque era peligroso. El trabajador transitó por ese lugar y provocó un accidente mortal. Y ahí no hubo ningún delito, ni del empleador, ni del capataz de la obra, ni de nadie. En realidad fue una imprudencia del trabajador. Bueno, ahí claramente el juez va a tener los elementos, es decir, acá no hubo delito y no hay que procesar a nadie, porque en realidad el objetivo de esto no es que vayan empresarios presos. El objetivo es que se tome conciencia de la necesidad de prevenir los accidentes de trabajo, y en eso tiene que haber un compromiso general. Y sobre todo empezar con ese cambio cultural dentro de los propios lugares de trabajo, y hay varios gremios que vienen trabajando en eso. Yo le puedo hablar con propiedad que en el Sindicato del Gas hicimos campañas a fondo en ese tema, por ejemplo, cuando trabajábamos en la reparación, el mantenimiento de los gasómetros de la Rambla, ¿no? Esos cilindros de 30, 40 metros a los cuales subíamos para reparar escapes de gas, para dar antióxido, para pintar y demás, y donde muchas veces nosotros veíamos que no se cumplían con las normas de seguridad y permanentemente estábamos hablando con los trabajadores, y eso implica un cambio cultural muy importante. ¿No? Yo recuerdo que la primera vez que subí al gasómetro en el 73, 74, no usé ningún elemento de protección de seguridad personal para trabajar en altura, y ahí inmediatamente compañeros de la bolsa de trabajo en aquel momento, que era después del golpe de Estado, de alguna manera como de la forma que actuaba el sindicato a través de la bolsa de trabajo, porque el sindicato había sido ilegalizado, reprimido, inmediatamente vino un compañero y me dijo: acá la norma es trabajar con elementos de seguridad. No podés subir a esa altura sin tener un cinto de seguridad y usarlo, porque a veces uno ve que trabajadores que están con el cinto, pero el cinto no está colgado en ningún lado. Claro. O de repente hay una cuerda a vida que no tiene, esa cuerda no tiene el grosor necesario para resistir el envión
si alguien que está enganchado allí cae al vacío. Entonces, todas esas cosas forman parte de la prevención, pero fundamentalmente tiene que haber un cambio cultural para poder avanzar en eso, ¿no? Es como el que lleva el casco en la moto y no se lo pone. Exactamente. Complicado que le funcione, ¿no? Como debe ser. Diputado, otro tema que quería tocar con usted es este nuevo estatuto de funcionario público que se ha votado días atrás. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, el estatuto de funcionario público creo que tiene que ver con una concesión del Estado de qué manera avanzar en un Estado al servicio de las grandes mayorías del país. Yo tengo la impresión de que en realidad el Estado durante años se ha acuñado en defensa de los privilegios de determinados sectores poderosos y económicos de la sociedad. O sea, alguien decía que durante todo el siglo XX el Estado uruguayo fue funcional a la ganancia de las empresas privadas. Y yo creo que es cierto, ¿no? La necesidad de la transformación del Estado al servicio de las grandes mayorías es imprescindible. Y dentro de eso, dentro de un Estado que incluya a sus habitantes, un Estado que tienda a proteger la salud, con un sistema nacional integrado de salud como se logró, que incluya desde el punto de vista de mejores condiciones de seguridad social, también debe incorporar una mejora en la actuación de sus funcionarios. Y eso es uno de los aspectos centrales. Regularizar la situación de los funcionarios, dando garantía para los funcionarios y generando mejores herramientas para la atención del conjunto de los ciudadanos. Y un elemento que se dio en estos meses de discusión del Estatuto de Funcionario Público es que partimos de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que desde nuestro punto de vista era insuficiente y contenía elementos que no eran realmente los que se buscaban. Y allí trabajamos en la modificación de ese texto enviado por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el primer elemento que surgía era que la propia definición de funcionario público que daba el primer proyecto enviado por el Poder Ejecutivo decía que funcionarios públicos eran los presupuestados. Y uno sabe positivamente, y es parte de la realidad, que hay una amplia gama de contrataciones en el Estado y muchas veces contrataciones precarias que vienen desde años que había que resolver. Y en primer lugar, incorporarlos con la figura del Estatuto de Funcionarios Públicos, pero al mismo tiempo dar garantías y seguridades desde el punto de vista de concursos, desde el punto de vista de que vayan ascendiendo los más capacitados, los con mayor contracción al trabajo, y que al mismo tiempo existan contrapartidas de prestación de servicios que son para el conjunto de la sociedad. Y yo creo que en ese marco se avanzó muchísimo, se mejoró la redacción en cuanto a protección de la actividad sindical. Creo que tal vez el elemento más destacable fue el proceso que se dio, proceso de discusión e intercambio con el PIT-CNT. Los trabajadores históricamente han tenido mucho que aportar en los temas de cómo mejorar la gestión del Estado, y yo creo que se hizo bien en escucharlos e intercambiar. La bancada del Frente Amplio discutió mucho con el PIT-CNT y con COFE, logramos acuerdos de mejorar varios de esos aspectos, algunos que eran deficitarios del proyecto que venían del Poder Ejecutivo, y creo que también existió la comprensión y la buena voluntad de los jerarcas del Poder Ejecutivo, que entendieron que era imprescindible hacer esos cambios porque de lo contrario ese estatuto no iba a cumplir con los objetivos. Yo creo que nos deja enseñanzas toda esta discusión y realmente es positivo. Tal vez sea perfectible, pero yo creo que ha sido realmente positivo cómo se logró esto. Diputado, según su punto de vista y teniendo en cuenta algunas críticas que llegan desde la oposición en este caso, ¿ha sido desmedido el ingreso de personal al Estado para usted? No, yo creo que en realidad... En los últimos años, claro, ¿no? Sí, no, creo que en realidad lo que ha sucedido es que durante un tiempo se prohibía la gestión, el ingreso al Estado, pero ¿qué pasaba? Se tercerizaban tareas que ya no eran realizadas por funcionarios públicos, sino por determinadas empresas suministradoras de mano de obra, empresas tercerizadas y demás, que en realidad muchas veces estaban trabajando en áreas centrales. Por ejemplo,
para plantear áreas del Estado que no tienen que ver con la administración central, que es a lo que se refiere el Estatuto de Funcionario Público. El servicio de compras de la OCE, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores eran trabajadores suministrados por una empresa suministradora de material y son trabajadores que realizan tareas en áreas centrales, que si esos trabajadores no estuvieran, la OCE no podía llevar adelante sus tareas fundamentales. Yo creo que no ha habido un ingreso por encima de las necesidades. Yo creo que lo que se ha hecho ha sido regularizar la situación de los funcionarios, en los cuales en muchísimos casos venían de condiciones precarias que no le hacían bien al funcionario y no le hacían bien a la función pública como tal, porque en todo caso la premisa de esto es que el funcionario público está para la función y no la función pública para el funcionario. Hay algunas consultas aquí, diputado de la audiencia a través del teléfono. ¿Por qué el Estado no paga el salario vacacional cuando uno sale de licencia? Dice, y sí se le exige a los privados. Bueno, no sé si es una respuesta que la tiene allí. Es uno de los planteamientos que viene realizando la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado desde hace tiempo. Yo creo que hay que tender a equilibrar los derechos tanto en el área privada como en el área estatal. Muchas veces chocamos con un aspecto que son las prioridades en cuanto al presupuesto. Yo creo que muchas veces cuando analizamos presupuesto, cuando analizamos rendición de cuentas, creo que todos entendemos que, por ejemplo, ha habido una gran se han suministrado recursos diferentes a la educación, pero son insuficientes todavía. Por ejemplo, hay maestros que ganan muy poco, y yo creo que esa es una realidad que tenemos que afrontar como sociedad, porque avanzar en materia educativa, en materia cultural, con maestros que ganan 14.000 pesos, 15.000 pesos, no es una forma de avanzar. Sin embargo, sabemos que se plantean arriba de la mesa las prioridades: salud pública, enseñanza, salarios de funcionarios públicos. Muchas veces el presupuesto tiene dificultades. Yo parto de la base de que hay formas de recaudar más, y tiene que ver con un mayor aporte de aquellos sectores que han hecho muchísimo dinero en los últimos años. El tema de una mejor distribución de la riqueza tiene que ver con que sectores que, basados en los precios internacionales, sectores exportadores que han realizado ganancias muy amplias, muy grandes, tengan una contribución mayor a la que tienen. La única forma de poder seguir avanzando una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Diputado, no tengo mucho tiempo, pero quiero una opinión cortita, que sean 2 o 3 minutos, con respecto a estas especies de bocas de venta de alimentos de canasta básica que propuso días atrás el PIT-CNT. ¿Qué piensa de esto? Bueno, creo que es una muestra más de cómo el movimiento sindical se plantea la preocupación de las grandes mayorías del país. Sin duda que en un país exportador de materias primas, exportador de alimentos, y que estos a nivel internacional tienen precios muy altos, bueno, eso genera un rebote en el mercado interno. Si a eso le agregamos las grandes campañas de intermediación que existen desde que llega, ¿no?, del productor de tomates, que seguramente se le paga muy poco por su trabajo, por su producción, hasta que llega a las grandes superficies. Bueno, hay una serie de cadenas que van encareciendo el precio de los productos de primera necesidad. Lo que se está planteando por parte del PIT-CNT es tratar de generar una especie de ente testigo que, eliminando las cadenas de intermediación, pueda desde mejorar el ingreso del productor hasta abaratar el precio en el cual el producto va al consumidor. ¿No sería el costo? No sería al costo, digo. No, yo creo que Digo porque si no, si se abarca a todos los trabajadores es medio complicado para quien produce, ¿no? Lo que estamos planteando es que justamente esa gran distancia que existe entre el productor y el consumidor, entre los precios, yo creo que ahí se va a poder mejorar la situación del productor, se va a poder mejorar, ser una situación más justa, ¿no?, de que ese productor, que es el que hace el esfuerzo, reciba algo más, y que en todo caso el consumidor lo reciba a precios
bastante por debajo de lo que lo recibe en un supermercado, ¿no? Yo creo que hay que afinar esa iniciativa, pero reafirmo una vez más que la preocupación de los trabajadores uruguayos no es exclusivamente la situación directa del salario o las condiciones de trabajo de sus afiliados, que está pensando en el conjunto de la sociedad. Diputado, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, seguramente cuando esté por Salto estaremos nuevamente dialogando sobre diferentes temas. Les agradezco mucho y simplemente como titular decir que uno de los aspectos también que estamos haciendo una recorrida a nivel nacional con la edila Beatriz Jaurena y con Carlos Coitiño es en defensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque entendemos que la derogación de esa ley significaría una marcha atrás en los derechos adquiridos por la mujer y en las mejores condiciones de atención sanitaria que tienen hoy. Digo, como estamos con poco tiempo, simplemente planteo el titular, pero es uno de los objetivos que, como PVP y Arerunguá, nos hemos planteado recorrer el país en defensa de la ley que se votó el año pasado en el Parlamento. ¿Qué pasa con las, ya que tocó el tema, qué pasa con las visiones o opciones distintas que hay dentro del propio Frente Amplio? Por ejemplo, Vázquez, aquí en Salto, el diputado Lima, ha manifestado estar en contra. Es más, he visto en algún medio de prensa gráfico que dice que va a trabajar para que esto se derogue. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros consideramos que son respetables las distintas posiciones de los compañeros desde el punto de vista de convicciones personales, pero en todo caso el Frente es una construcción colectiva y que ha tomado este tema desde hace mucho tiempo en torno a la salud, justamente a la salud de la mujer. Y yo creo que acá hay falacias que acá no se trata entre quienes quieren que se hagan aborto y quienes quieren que no. En realidad acá se trata de constatar una realidad que con la existencia de una ley prohibicionista desde la década del 30 existían miles de abortos clandestinos donde las secuelas para la mujer eran lamentables. Hoy se ha avanzado, por ejemplo, la mujer que tiene la idea de interrumpir el embarazo tiene una consulta con el ginecólogo, después con un equipo interdisciplinario que le dice en primer lugar, usted tiene condiciones, si así lo desea, de continuar el embarazo. Hay formas de asistencia por parte del Estado, también la posibilidad de dar en adopción a su hijo. Y si decide llevar adelante la interrupción del embarazo, va a tener todo el respaldo sanitario del Estado para que esa interrupción se haga de forma segura. Por tanto, acá no es que estemos discutiendo entre los que quieran hacer abortos, entre supuestos promotores de aborto y quienes quieren que no. Lo que no queremos volver es la situación de clandestinidad, de estar beneficiando a mafias médicas que en la clandestinidad y ofreciendo una absoluta inseguridad a la mujer que recurría a un aborto clandestino, generaba la situación de inseguridad y de insalubridad. Entonces yo creo que esa es la discusión que estamos dando hoy. Derogar esta ley sería una marcha atrás. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. La palabra del diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig, aquí en Radio Libertadores en Desde Cero.